El Canal del Congreso presenta Maestra normalista y licenciada en Derecho, ella fue la primera mujer en muchos campos de la vida pública. Fue la primera mujer en titularse de abogada de la Escuela de Jurisprudencia de Campeche. La primera mujer magistrada del Tribunal del Distrito Federal y Territorios Federales. La primera mujer en presidir el Senado de la República. La primera ciudadana de México en recibir el reconocimiento de las Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos y fue declarada benemérita del Estado de Campeche. Su nombre, María Lavalle Urbina. María Lavalle Urbina fue una mujer de una calidad humana excepcional, una maestra normalista, una gran abogada campechana y una mujer que cuando uno hablaba con ella verdaderamente te cautivaba. Tenía una inteligencia luminosa. Era notablemente brillante y un altísimo sentido del humor. Era profundamente irónica. Tenía una salida con humor. Por ejemplo, un día le preguntaron, ¿por qué es usted soltera, doña María? Y dice doña María, quizá porque la última vez que me propusieron matrimonio yo pensé que era la penúltima. María Lavalle Urbina nació en la ciudad de Campeche el 24 de mayo de 1908. Fue hija de Esperanza Urbina Alfaro y del intelectual campechano Manuel Lavalle Cobian, llamado por sus contemporáneos el poeta de la prosa. Su padre había estudiado 2 carreras, farmacología y derecho, pero se distinguió como profesor, escritor y articulista, publicando en medios locales y nacionales como en El Reproductor Campechano, El Diario de Yucatán y El Universal. Como funcionario público ocupó diversos cargos. En la legislatura fue diputado local. En el Ejecutivo Estatal fue secretario de Gobierno y director del periódico Oficial. Encabezó junto al gobernador y el alcalde de la ciudad los festejos del centenario del natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo de 1906. Se le reconocía una amplia cultura y fue un catedrático muy destacado del Instituto Campechano. Y en esta cuna se forjó María Lavalle Urbina. Provenía de una familia de la sociedad campechana, de tradición ilustrada de los grandes abogados de Campeche, Lavalle Urbina, de familia de magistrados, de familia ligada con el derecho.
Realizó todos sus estudios bajo la protección de la ciudad amurallada y se matriculó en la Escuela Normal de Campeche, incorporada al Instituto Campechano, donde egresó como maestra de educación primaria elemental el 24 de mayo de 1926. Al iniciar sus trabajos como educadora, descubrió su vocación social, como ella misma refiere. Para terminar, permítaseme una evocación y un homenaje al nativo solar. Con título de profesora, inicié funciones en el barrio de San Francisco, habitado en su mayoría por familias de pescadores con grandes limitaciones económicas. Allí descubrí un mundo nuevo, señoreado por un angustioso panorama de dramáticas carencias. A pesar de realizar un trabajo duro y peligroso, desde ese momento tomé partido con todo el ímpetu de mi juventud, formulando interiormente la promesa de luchar para procurarles una vida mejor, y aquella promesa se transformó en rumbo. El propósito se convirtió en actitud esencial, y estimo providencial por lo afortunado para mí el haberme integrado a los 18 años al sistema educativo de Campeche. Pero sobre todo fue una gran profesora. Ella tenía una enorme vocación por la educación, que tuvo acceso a altos niveles en la administración pública y de recursos económicos propios bollantes. Nunca dejó de pensar en su condición de maestra de aula y nunca dejó de preocuparse por los niños. Inició una segunda carrera en el Instituto Campechano, Derecho, al iniciar los años 40, pero su compromiso con la educación era irrevocable. A la par de sus labores como maestra, daba clases de ciencias de la educación y observación escolar en la Escuela Normal de Campeche, y era maestra de maestros, a quienes daba clases de educación social en los cursos de actualización docente. En 1943 fue nombrada directora de una escuela primaria y poco después encabezó la campaña de alfabetización en el estado. En su convicción por la necesidad de que el pueblo mexicano esté educado. No olvidemos que Campeche es una entidad federativa donde la composición demográfica tiene una alta presencia de pueblo maya. Entonces, su convivencia como profesora con el mundo maya fue muy real. Entonces, su compromiso con la educación pública marcó su existencia. En 1943, su hermano menor, Eduardo Lavalle Urbina, abogado en formación, con el apoyo del presidente Manuel Ávila Camacho, fue electo gobernador de Campeche. Fue el primer gobernador que cumplió un periodo sexenal. Fue un gobierno de vocación social que cubrió prácticamente todos los rubros del ideario revolucionario: reparto agrario y fomento al campo, sobre todo a la producción de maíz; promulgación de una ley ganadera; extensión de las redes de agua potable y del alcantarillado; fomento a la industria y a la inversión de capitales. Y gran apoyo a la cultura, al patrocinar publicaciones trascendentales como el primer diccionario biográfico, histórico y geográfico de la región, de Juan de Dios Pérez Galas; la cronología maya de Raúl Pavón Abreu; la segunda época de El Reproductor Campechano; y la edición de la revista Huella, en la cual colaboraron diversas mujeres escritoras y articulistas, entre ellas su hermana, María Lavalle Urbina. Había otro chiste muy común en el ambiente político, porque nosotros pensamos siempre que doña María debió haber sido gobernadora de Campeche, y el chiste era que porque afortunadamente en nuestro sistema no había reelección, porque se decía que cuando gobernó su hermano, doña María había tenido mucha influencia. No es así. María Lavalle se enfocó en sus tareas educativas y en su carrera profesional. Se titula de abogada el 24 de mayo de 1945 en el Instituto Campechano.
que siempre ha gozado de gran prestigio académico. También es grato recordar que mis estudios superiores los realicé en el glorioso Instituto Campechano y que el ambiente de cultura de Campeche ha sido característica reconocida y encomiada por propios y extraños. En 1945, las organizaciones femeniles mexicanas organizadas en la Alianza Nacional Femenina organizaron un mitin en la Arena México para el candidato a la presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés. Eran organizaciones de mujeres que luchaban por el sufragio, que tenían una agenda muy precisa, en las cuales era fundamental conseguir el derecho a votar, sufragistas. En este mitin, Miguel Alemán prometió conceder la ciudadanía a la mujer, pero limitada al ámbito municipal. En 1947, ya como presidente de la República, cumple su compromiso y reforma el artículo 115, que permite la participación ciudadana de las mujeres en el ámbito municipal. 1947, a la mitad del siglo XX, Doña María abre la pauta para todas las abogadas del país y es magistrada. Llega al Tribunal Superior de la Ciudad de México, el Distrito Federal y los territorios federales. En ese entonces todavía eran territorios Quintana Roo y Baja California. La primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y me contó la violencia política que sufrió como magistrada, que cuando llegó el día de su toma de posesión al cargo, había la tradición, que creo que sigue habiéndola en el Poder Judicial, de que una comitiva de magistrados salían a recibirla al edificio y la llevaban a la sala de pleno. Entonces, llegaron los magistrados a recibirla en la puerta del edificio y cuando pasan a la sala del pleno, resulta que no hay nadie. Doña María les pregunta, ¿qué pasó? Y entonces, se ven entre los magistrados que la habían recibido y finalmente le dicen, María, es que dijeron que no estaban dispuestos a sancionar con su presencia el desacato de que una mujer fuera magistrada. Le costó mucho trabajo, sangre, sudor y lágrimas, como a todas estas mujeres que abrieron brecha. Por eso es más notable que haya llegado a magistrada incluso antes de que las mujeres hubiésemos conquistado el derecho a votar. En 1952, las organizaciones femeninas se volvieron a agrupar en la Alianza de Mujeres de México, bajo la dirección de Amalia González Caballero de Castillo Ledón y de Margarita García Flores, directora de Acción Femenil del PRI, organización impulsada por la magistrada María Lavalle Urbina. Desde entonces fue una figura esencial en las organizaciones de mujeres que no se llamaban feministas, pero que de hecho eran feministas. Y doña María jugó un papel muy relevante en la Alianza de Mujeres de México, que es una organización que siempre estuvo en la vanguardia. El 6 de abril de 1952, la Alianza de Mujeres de México organizó la Asamblea Nacional Femenil en el Parque Deportivo 18 de marzo, reuniendo a más de 20,000 mujeres de todo el país.
para exigir al candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, el otorgamiento de los derechos políticos para la mujer mexicana. La promesa de campaña se volvió realidad cuando, ya como presidente de México, envió la iniciativa de cambios constitucionales al Congreso para que la mujer por fin alcanzara la ciudadanía, un 17 de octubre de 1953. Como magistrada, además de la agenda de la mujer, tuvo mucho interés en los menores infractores. Y desde entonces tuvo un gran interés en la justicia para los menores. Su toque profesional fue preocuparse e involucrarse en la reflexión y en la construcción de marcos jurídicos para que hubiese mayor justicia para los menores. Por ello, en 1954, que termina su encargo en la magistratura, es designada corresponsal de México para la Secretaría de las Naciones Unidas en el ramo de prevención del delito y tratamiento de los delincuentes. Y fue también participante en el Pleno del Consejo Nacional Consultivo del Gobierno mexicano ante la UNESCO. Su cercanía a la ONU le vale también para ser representante de México ante la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, organización creada en 1946 por Eleanor Roosevelt para tratar la agenda de la mujer en el mundo. Con 15 países miembros originales, entre ellos México, cuya representante fundadora fue precisamente Amalia González Caballero de Castillo Ledón. A mediados de los años 50, María Lavalle Urbina tomaba esta distinguida estafeta, con un México que ya había reconocido los derechos políticos de la mujer, aunque era apenas un primer paso en la agenda femenina. En dicho organismo llegó a ser presidenta del 17º periodo de sesiones. En 1957 participó en la 12ª Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres, celebrada en Washington en 1957. Su participación fue tan excepcional que recibió un reconocimiento por la excelente dirección que le dio a la reunión. Doña María fue la representante de México muchos años ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Y siempre aprovechó esa posición para impulsar mujeres, especialmente mujeres jóvenes, tanto en el terreno de la educación como el terreno de la diplomacia. Muchas mujeres diplomáticas recibieron respaldos muy directos de Doña María, porque también fue una figura muy significativa en la diplomacia, porque nos representó ante Naciones Unidas en la Comisión de Igualdad de Derechos de la Mujer. Entonces es una figura importante en el mundo de la diplomacia y particularmente del derecho internacional. En México alcanzó a ser secretaria general y posteriormente presidenta de la Alianza de Mujeres de México. Y en 1963 recibió la medalla conmemorativa de Mujer del Año. Para las elecciones federales de 1964, se postuló al Senado de la República. Siendo presidente de la República Adolfo López Mateos y candidato a la presidencia el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, María Lavalle Urbina aparece en las boletas como candidata a senadora por el estado de Campeche. Doña María llega al Senado por elección popular. Recordemos que en ese entonces no existían los senadores de representación proporcional ni de lista. Esto significa que tuvo que alcanzar la candidatura y que tuvo que ser votada, que conseguir la simpatía de sus coterráneos, lo cual era muy natural, porque María Lavalle pertenecía a un equipo político muy significativo en Campeche y porque había dejado huella fundamentalmente en el sector educativo de su entidad natal y mucha admiración en muchos segmentos sociales
de Campeche. La primera mujer senadora en México fue Marcelina Galindo Arce, quien ocupó el cargo como suplente en 1958. Sin embargo, como titulares, fueron electas por primera vez María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora. Fue senadora de la República al mismo tiempo que Alicia Arellano Tapia. De Sonora, los dos extremos del país estuvieron representados. Alicia Arellano fue posteriormente presidenta municipal de Hermosillo. Fue una de las primeras mujeres presidentas municipales y la hija de Alicia Arellano posteriormente fue la primera mujer gobernadora de Sonora. Entonces, ahí te vas dando cuenta cómo el ejemplo que van dejando las mujeres que participan va fructificando. Al Senado, María Lavalle Urbina llegó con la agenda feminista. Pero era una feminista, como lo dije antes, responsable, no exagerada, es decir, no era alguien que hablara para provocar que se encendieran los asistentes a una reunión, sino al contrario, con mucha mesura, iba analizando los porqués de la conveniencia para el propio país y para la sociedad en general de la incorporación de las mujeres que estuvieran capacitadas para ello. Sus intervenciones son muy importantes. Cuando toma posesión, su discurso es magnífico. Ella habla de que se está asistiendo a una gran revolución, pero que es una revolución pacífica, sin vencedores ni vencidos, sino que es una revolución en cuanto a que va a cambiar todas las estructuras, que eso es lo que es una verdadera revolución, las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, en donde las mujeres ocupen el papel que les corresponde como seres humanos. En 1965 es electa como presidenta de la mesa directiva del Senado. Es la primera mujer en ocupar ese cargo. Es la primera mujer presidenta del Senado. Es una gran tribuna, así se les dice a los legisladores que son buenos oradores, se les dice tribunos. Y su inteligencia, como la califico, su inteligencia luminosa, se proyecta. En 1967 solicitó que se realizara un estudio por parte de la Comisión de Estudios Legislativos para determinar si existían preceptos discriminatorios contra la mujer en las leyes y reglamentos, con el argumento de que, de acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, era necesario tomar medidas para protegerlas y garantizar el principio de igualdad respecto de los hombres. Fue una visionaria que anticipó la existencia de entidades creadas para establecer condiciones de equidad en los organismos públicos y en la cultura. María Lavalle Urbina fue el epítome de funcionaria legislativa. Ya se veía venir la posibilidad de incorporar mujeres con mucha experiencia, con mucha mesura, con mucha profundidad y experiencia de vida como la que tenía doña María, que la puso siempre al servicio de las mejores causas de las mujeres de nuestro país. Tuvo una gran cantidad de encargos públicos. Tras culminar sus labores en el Senado, fue directora del Registro Civil en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Y en el sexenio de José López Portillo, fue subsecretaria de Educación Pública, por su gran experiencia y conocimiento en materia educativa. Tanto así que María Lavalle es invitada a formar parte de la administración por uno de los intelectuales mexicanos más connotados, que es don Jesús Reyes Heroles.
María Lavalle entra como subsecretaria de Educación con Jesús Reyes Heroles. En el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, fungió como directora de la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. Y cumplió estos encargos entre muchos otros, siempre con gran responsabilidad y compromiso. María Lavalle Urbina siguió participando de las reuniones internacionales en materia de género. En total, representó a México en 30 reuniones internacionales y en asambleas. En 1973 fue galardonada con el Premio de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por servicios eminentes prestados a la causa de los derechos de la mujer, en la sede de la ONU en Nueva York. Hizo una labor ejemplar en materia de defensa de derechos humanos en organismos internacionales y pues es una mujer verdaderamente admirable. Recibió innumerable cantidad de reconocimientos y distinciones en vida. En 1966 recibió la Orden Duarte Sánchez y Mella en grado de Gran Oficial, otorgada por el Gobierno de la República Dominicana. En 1981 recibió la Medalla Justo Sierra, entregada por el Gobierno de Campeche. En 1984 obtuvo la Presea al Mérito Revolucionario, otorgada por el Partido Revolucionario Institucional. Pero quizá el más significativo haya sido cuando el Senado de la República la reconoció con la Medalla de Honor Belisario Domínguez en 1985. Recibió la medalla poco después de que un terremoto de 8.1 grados en escala de Richter sacudiera la Ciudad de México, uno de los más devastadores en la historia de México. María Lavalle Urbina dedicó su discurso al sismo, a la solidaridad, a la ciudadanía, a las víctimas y en especial a las mujeres operarias de la industria textil, las costureras. Después del penoso sitio que sufrió la gran Tenochtitlán y de la destrucción que se produjo al caer en el año de 1521. Nunca desastre natural o destrucción de enemigo alguno había afectado a nuestra ciudad como lo ha hecho el terremoto del 19 de septiembre. Pero tampoco antes la población de la Ciudad de México había tenido respuesta de tan vasta magnitud y tan profundo significado. Podemos afirmarlo con verdad, la población está a la altura de las circunstancias. María Lavalle Urbina murió en la Ciudad de México el 23 de abril de 1996. El 24 de mayo de 2008, la 59 legislatura del Estado de Campeche, a solicitud del gobernador Jorge Carlos Hurtado, conmemoró los 100 años de su natalicio al proclamarla benemérita del Estado. Actualmente se entregan diferentes preseas en su nombre, relacionados con premiar a personas que hayan contribuido con su trayectoria a fortalecer los derechos de la mujer. No creo que haya habido nadie en el mundo que la conociera que no la admirara y le tuviera afecto, despertaba cariño. Tuve oportunidad de convivir mucho con ella y era una orgullosísima campechana. Yo quisiera reivindicar de doña María un estilo de hacer política. Primero, la convicción de que es necesario ser una persona que conoce los temas, que domina los temas, ser una persona ilustrada. Ella era una gran abogada, no era una abogada mediana, no era una abogada mediocre, era una gran abogada. Y cuando se trataba de los temas educativos, era una gran educadora. Se empapaba de los temas sobre los que tenía responsabilidad, los estudiaba, consultaba con las personas que le podían aportar.
esta convicción de que si quiere ser uno un buen funcionario o un buen representante, tienes que conocer a profundidad. Segundo, esa extraordinaria generosidad como formadora, esa vocación de compartir sus experiencias, de irte educando, de irte enseñando, y que le permitió que muchas mujeres, muchas, no solo yo, fuésemos beneficiarias de su condición de pionera. Porque fue pionera, porque abrió las puertas y compartió con enorme generosidad, muy generosa. Yo nunca escuché de doña María un golpe bajo, una descalificación injusta hacia ninguna otra mujer. La maestra María Lavalle Urbina fue un motor, una guía, una fuerza que transformaba, una sembradora de palabras y sembradora de ideales. Fue una primera mujer. El Canal del Congreso presentó